Libre Encuentro con Dionisio Gutiérrez. El rescate institucional de última hora que protagoniza la Corte de Constitucionalidad se logró gracias a procesos legales que iniciaron la licenciada Ninette Montenegro y otros ciudadanos responsables y valientes, quienes señalaron los vicios y los oscuros intereses que predominaron en el proceso para escogencia de fiscal general. Pero es importante reflexionar que se logró rescatar el Ministerio Público porque tenemos a un grupo de magistrados en la Corte que son personas honorables y profesionales capaces con una trayectoria de honor y dignidad. Y debemos decir también que esto, a pesar de las cobardes amenazas que hace tiempo reciben y de frívolos procesos legales que fuerzas oscuras les han iniciado. A pesar de eso, una vez más, los señores magistrados han cumplido su deber. Ahora bien, evitar hoy el secuestro del Ministerio Público no garantiza que no lo vuelvan a intentar. Por eso, en esta segunda oportunidad que nos abre la Corte Constitucional, la sociedad civil debe participar con más fuerza, con más carácter y con más determinación para que el próximo fiscal general cumpla con los requisitos que sirvan a Guatemala para curarla de esa terrible enfermedad que se llama impunidad. Hoy, ante tanta hipocresía, tanto cinismo y cobardía, no podemos más que levantar la bandera de la verdad y la decencia y exigir más democracia y más transparencia. Otro proceso que requiere vigilancia desde ya es el que iniciará en los próximos meses para elegir la nueva Corte de Constitucionalidad. Analistas serios afirman que las condiciones están dadas para que la próxima Corte caiga en malas manos. Esto daría el golpe final a la poca institucionalidad que queda en Guatemala. Si la sociedad no se compromete a dar esa batalla como si fuera la última, podríamos estar el próximo año, por estos mismos días, enterrando la poca democracia que nos queda. Pero hoy, Guatemala puede decir con orgullo y satisfacción: gracias, Corte de Constitucionalidad, gracias, Ninette Montenegro, gracias, Movimiento Pro Justicia, Foro Guatemala, grupos de jóvenes, gracias, doctor Carlos Castresana. Somos una nación de 1000 batallas, muchos desencantos y demasiadas frustraciones, pero también somos un pueblo luchador que ha sabido levantarse de las cenizas y las caídas. La política y las élites han fallado, y cuando esto sucede en una nación, las fuerzas oscuras del mal se aprovechan para destruir, esclavizar y condenar a su pueblo al más amargo y triste de los subdesarrollos, el de conciencia y de carácter. Por eso, cabe preguntar: ¿a qué extremo se debe llegar para que se activen los líderes y dirigentes de todos los sectores de una nación para exigir precisamente democracia, seguridad, justicia, transparencia y libertad? En el índice de estados fallidos de la revista Foreign Policy y el Fondo para la Paz, que clasifica a los países de acuerdo a su fragilidad institucional, debilidad democrática y falta de desarrollo, Guatemala aparece dentro del grupo de países en peligro de convertirse en estado fallido. Quizás es la mejor forma de describir el grave estado de cosas que vive Guatemala y que han quedado de manifiesto con los eventos de esta semana. Hoy podemos afirmar con preocupación que nos estamos convirtiendo en un estado al borde del derrumbe. Porque, ¿de qué otra forma podemos calificarlo cuando las mafias y el crimen organizado se infiltran, deciden, toman control y manejan las instituciones democráticas y cierran filas para estrangular y asfixiar cualquier posibilidad de rescatar nuestros deteriorados e incapaces sistemas de seguridad y justicia? Sistemas colapsados que hoy garantizan total impunidad a grupos criminales, poderes paralelos y mafias políticas. Y la renuncia del doctor Carlos Castresana de CICIG es la mejor prueba de ello.
Como lo señala un comunicado de la Fundación Mirna Mac, la renuncia del doctor Castresana pone en evidencia la falta de voluntad política de las instituciones del Estado y demuestra la magnitud de la presencia de estructuras criminales en su seno, quienes persisten en garantizar la impunidad existente, ejerciendo presión en contra de aquellos que buscan fortalecer el sistema de administración de justicia en el país, poniendo en riesgo los procesos penales en trámite y las investigaciones criminales encaminadas a evidenciarles. Y señala también que, en pocas ocasiones, hemos vivido indignación y frustración tan grandes como en los momentos actuales, por los obstáculos y cortapisas que a partir de la consolidación de pactos oscuros se oponen a los genuinos esfuerzos por combatir la impunidad en el país. Y si esto ocurre con la CICIG, que es probablemente la última oportunidad que tenemos los guatemaltecos para revertir nuestra realidad en materia de impunidad, cabe preguntarnos, ¿en manos de quién estamos? Guatemala está entre uno de los países más violentos del mundo. La tasa de homicidios supera, y por mucho, la media regional. Mueren diariamente en forma violenta más personas que durante el conflicto armado. Un baño de sangre demasiado doloroso para cualquier sociedad. La impunidad alcanza niveles tan altos como el 98%. El contrabando no conoce fronteras. En las cárceles mandan los presos. Se considera suerte no haber sido asaltado y milagro regresar vivo a casa. Las maras controlan sectores enteros de nuestras ciudades. Los narcos manejan regiones enteras de nuestro país. Y las fuerzas de seguridad, inútiles e incompetentes, han sido infiltradas por el crimen y las mafias. La pobreza y la desesperanza crecen. La inversión y la creación de nuevas oportunidades de trabajo se alejan más cada día. La falta de seguridad jurídica, el crimen y la impunidad reinan en Guatemala. Si esto no es caminar hacia un Estado fallido, entonces, ¿qué es? Es muy difícil no verlo. Es muy difícil no sentirlo. Y sería irresponsable no decirlo. Y es indigno que quienes afirman estas cosas, quienes las cuestionan y las denuncian, resulten acusados de conspiradores y sean objeto de amenazas, intimidación y chantaje. Pero no es solo la inseguridad y la disfunción de la justicia. Es que Guatemala sufre niveles preocupantes de pobreza, pobreza extrema, exclusión social y desigualdad. Pandemias estas que jamás se logran vencer con programas clientelares y asistencialistas, que encima van pintados de proceso electoral, con colores populistas, demagogia y discurso de conflicto. Esta ruta, la historia lo ha demostrado, solo conduce a más subdesarrollo, más pobreza y más conflicto. Por supuesto que un gobierno responsable y una sociedad consciente deben dar una mano solidaria, todo el apoyo y toda la asistencia a los más débiles, a los necesitados y a los que sufren. Pero como parte de un camino y de una transición que les permita alcanzar acceso a las oportunidades a que tienen derecho como seres humanos y como ciudadanos de un país civilizado. Todo lo contrario a que los usen como instrumentos electorales, masas movilizables o turbas al servicio de un proyecto político. La historia también confirma que la pobreza y la falta de oportunidades solo pueden superarse cuando existen las condiciones que atraen inversión, generan empleo y dinamizan la actividad productiva en un marco de libertad económica y seguridad jurídica. Y por supuesto, como parte del conjunto de políticas de Estado que desarrollan naciones. Un Estado que afirma la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social. Reconoce a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad. Y un Estado que se define a sí mismo como responsable de la promoción del bien común,
de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. ¿Es esto lo que estamos haciendo por Guatemala? ¿Por qué existe tanta incertidumbre y desesperanza? ¿Por qué se ha generado tanta desconfianza? En lo que va de la actual administración, la inestabilidad en el Ministerio de Gobernación da cuenta del paso de 5 ministros, 4 directores de la Policía Nacional Civil y similar situación en la Dirección de Presidios. Y baste con decir que llevamos más de 100 días sin que se nombre a un nuevo director de la policía. Dicho sea de paso, que los 2 anteriores están ahora en prisión por su relación con el narcotráfico. En materia de seguridad ciudadana, no hay brújula, ni planes, ni ideas. Y a estas alturas queda claro que el gobierno relegó desde sus inicios el tema de la seguridad a un segundo o tercer plano, para concentrarse de lleno en su proyecto electoral. A menos de un año de la convocatoria a elecciones, el próximo proceso electoral ya presenta nubarrones. El desorden y los graves señalamientos en el RENAP y las serias dudas sobre la pureza del padrón electoral están generando un peligroso ambiente de desconfianza. Solo esto significa un grave retroceso en el camino andado en materia electoral desde la apertura democrática. Mientras tanto, la oposición política está prácticamente neutralizada. Las amenazas a Ninette Montenegro, que tienen sus orígenes en el trabajo de fiscalización que valientemente y casi en solitario lleva a cabo, deben ser motivo de condena y preocupación, sobre todo porque el Estado no le está brindando las garantías para su seguridad. Al extremo que la parlamentaria señala que es claro que hubo falta de voluntad por parte del Ministerio Público para investigar las amenazas en su contra. La incertidumbre en el futuro del Ministerio Público y los procesos viciados de los que hemos sido testigos, en la escogencia de magistrados de las Cortes de Justicia, en el Instituto de la Defensa Pública Penal y ahora en la selección de fiscal general, evidencian que Guatemala padece un problema sistémico y que la reforma política, que definitivamente tiene que pasar por una reforma constitucional, es un tema que se debe abordar con absoluta seriedad. Pero en estos momentos, como lo ha afirmado con toda propiedad el magistrado Alejandro Maldonado Aguirre, la actual clase política no tiene el prestigio para apadrinar un proyecto de semejante calado. Los conflictos y sombras en los procesos para escoger autoridades en la Universidad de San Carlos, los conflictos y sombras en el Colegio de Abogados y las presiones internas en las comisiones de postulación son una clara muestra de compromisos políticos y de intentos de poderes paralelos y el crimen organizado por ganar espacios dentro de las instituciones. Se aproximan otros procesos importantísimos como el relevo en la Contraloría General de Cuentas en octubre y la nueva Corte de Constitucionalidad en abril del próximo año. La nación debe estar alerta y vigilante ante las presiones políticas y los intentos de cooptación de oscuros grupos de poder y el crimen organizado que intentan desde ya tomar posesión de estas instituciones también. La actual Corte de Constitucionalidad preserva, casi como una excepción dentro del conjunto de la institucionalidad del país, su nivel de pureza, respeto y prestigio, y sus fallos han sido consecuentes con la ley y los intereses de la nación. Los guatemaltecos no podemos aceptar menos de la próxima Corte Constitucional. Los guatemaltecos no debemos bajar la guardia. La comunidad internacional, países donantes y amigos de Guatemala han jugado un papel protagónico en apoyo a la democracia y al Estado de Derecho. Su paciente pero activa diplomacia ha sido un gran aporte para rescatar nuestra escasa y frágil institucionalidad en momentos extremos. Como lo expresa de manera pública, es clara su creciente preocupación por la delicada situación política que vive el país y acertadamente señala que, a pesar de su apoyo y acompañamiento,
es a los guatemaltecos a quienes nos corresponde rescatar nuestro país. Hoy, Guatemala sufre una grave pérdida con la renuncia del doctor Carlos Castresana, y en circunstancias que dañan aún más el prestigio y la imagen del país. Y como si esto fuera poco, Guatemala está entre los últimos lugares en prácticamente todos los índices de democracia, seguridad jurídica, libertad y desarrollo humano. ¿Qué está esperando la sociedad para reaccionar? Está claro que cuando las élites y la política fracasan en un país, éste se derrumba. Una vez más, la Corte de Constitucionalidad, como reserva moral de la sociedad, es quien salva el proceso. Sin embargo, en esta crisis queda evidenciada la falta de compromiso, la ausencia de voluntad política y una cínica irresponsabilidad en muchas instituciones que, da la impresión, buscan debilitar aún más la institucionalidad democrática y robustecer la impunidad. Entonces, si la justicia es un fracaso, la inseguridad gobierna el país, estamos sumergidos en un peligroso proyecto político, la pobreza aumenta, la economía no resuelve, no hay condiciones para atraer inversión, impera la impunidad, la violencia y el crimen organizado nos tienen de rodillas y somos una de las naciones más violentas del mundo. ¿Qué clase de país estamos construyendo? Es muy difícil no verlo. Es muy difícil no sentirlo. Y sería irresponsable no decirlo. Si no cambiamos de rumbo, vamos en camino a convertirnos en un Estado fallido. Bienvenidos a Libre Encuentro. Hoy nos acompañan la licenciada Marta Altolaguirre, abogada y notaria, la licenciada Ninette Montenegro, secretaria general de Encuentro por Guatemala, presidente de la Comisión Reforma del Sector Justicia. También nos acompaña la licenciada Helen Mack, ella es presidente de la Fundación Mirna Mack, integrante del Movimiento Pro Justicia y comisionada presidencial para la Reforma Policial. También nos acompaña el licenciado Pedro Trujillo, él es director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín y columnista de Prensa Libre. Y el licenciado Mario Fuentes de Starac, abogado y notario, vicepresidente del periódico y columnista también. Señoras, señores, bienvenidos a Libre Encuentro. Debemos decir que a pesar del reportaje que acabamos de ver y de nuestro editorial, estamos con el ánimo alto, con el espíritu de lucha que nos ha caracterizado siempre, sobre todo a ustedes, que son 5 de los grandes protagonistas de nuestro país, que llevan muchos años luchando por la institucionalidad democrática, por el fortalecimiento de la democracia y por construir algún día una Guatemala digna, moderna, progresista, con espacio para todos y con oportunidades para todos. Licenciada Mack, usted está jugando un papel protagónico en este momento en Guatemala, pues como todos, pero al ser comisionada presidencial para la reforma del tema de seguridad, de alguna manera se ha de sentir como el doctor Carlos Castresana, desolada, con poco apoyo, y de alguna forma sin encontrar el eco que uno quisiera encontrar en las autoridades y en las instituciones que debieran ser las más interesadas en resolver los problemas del país, pero evidentemente se están dedicando a otras cosas. Lo más, yo diría que lo más triste es ver que primero interesan los negocios y priva el discurso electoral, y lo que menos les interesa es el país y los ciudadanos. Entonces, sí es lamentable, hay una frustración desde esa perspectiva. Puedo entender al doctor Castresana. Bueno, a mí me tocó vivirlo desde el punto de vista de la justicia, y la corrupción se da en todos los estamentos, y efectivamente hay redes que a través de estos negocios de seguridad, o sea, con pretexto de la seguridad y en nombre de la seguridad de los guatemaltecos, se hacen cualquier cantidad de negocios que no hace que haya un proyecto de país, de nación, de Estado que realmente cale. Sí. Licenciada Montenegro,
Por supuesto, otra gran protagonista a la cual reconocemos siempre como se debe, siguen las amenazas en su contra. Usted es quien de alguna manera inicia ese proceso que termina en la Corte de Constitucionalidad con esta decisión histórica por parte de estos honorables magistrados en que cancela el proceso llevado hasta hoy y la escogencia del futuro fiscal general tiene que volverse a empezar. Es una victoria para la democracia, para las instituciones y hay que decirlo para usted también, porque eso la honra y la hace otra vez demostrar a la sociedad y al mundo que usted tenía la verdad, estaba actuando con la corrección que la ha caracterizado siempre y hoy por eso le decimos gracias y le doy la palabra para que nos cuente cómo se siente con estas nuevas amenazas y cómo se siente con la renuncia del doctor Castresana. Bueno, ante todo, gracias Dionisio por sus palabras, son para mí muy reconfortantes. Decirle que finalmente el tema del amparo que nosotros interpusimos se dio luego que la sociedad civil y el doctor Castresana dijeron que los 6 finalistas estaban cuestionados y que había un problema. Sabiendo nosotros que teníamos que elegir 3 de las personas en cuestión de conformidad con la ley del Ministerio Público, definimos que era necesario tratar de enmendar este proceso y por eso planteamos un amparo. El mismo día en que pusimos un amparo nos dimos cuenta que lamentablemente lo analizamos con varios abogados y miembros de mi grupo, que lo que iba a ocurrir es lo que ocurrió, que ellos iban a repetir desde los 29 o desde los 6 y que iban a hacer lo mismo de siempre. Entonces al día siguiente planteamos un amparo para repetir el proceso de cero. Sí. La verdad es que generó muchas reacciones y fue un parteaguas, no hubo comprensión a la dimensión que esto tenía, básicamente porque nosotros sentíamos que lo que iba a pasar era que lamentablemente el presidente iba a elegir, a pesar de tener un menú de algunas posibilidades, iba a elegir no precisamente las mejores posibilidades, sí. Y eso fue lo que ocurrió. Así es. Dice Alto Aguirre, el país vive un momento de inflexión, el mundo entero ve otra vez a Guatemala como un país poco civilizado por ser diplomáticos, con serios problemas estructurales, con una ausencia de institucionalidad y sobre todo con un nivel de cinismo, hipocresía y mentira extraordinarios. Estamos haciendo el ridículo mundial. En este punto de inflexión en el que pareciera estar Guatemala, ¿qué posibilidades ve usted de un despertar de la sociedad civil, de un tomar la responsabilidad que le corresponde y participar mucho más de cerca, con mucha más decisión por rescatar las instituciones y exigir a las autoridades a que cumplan con su responsabilidad? Vea, yo creo que precisamente la perspectiva de esa actividad ciudadana es lo que nos permite mantener una esperanza sobre Guatemala. A mí desde hace mucho tiempo encontré que el doctor Castresana estaba poniendo el dedo en la llaga. De hecho, por eso tuvo tanta controversia, por eso se enemistó con muchas personas, pero en realidad él desde hace muchos meses venía diciendo que los guatemaltecos asuman su rol. Se necesita que las autoridades apoyen los proyectos. No estoy recibiendo el apoyo que yo necesito para funcionar lo mejor posible. Entonces él lo venía anunciando y finalmente había comentado que si no quedaba un fiscal con el cual él pudiera trabajar, realmente renunciaba. Recuerdo que cuando yo lo comenté con algunas personas muy preocupadas, me dijeron, no, que va a renunciar el doctor Castresana. Bueno, pues sí lo hizo, porque es una persona muy frontal y en mi opinión muy correcta que trató de hacer lo mejor posible. ¿Qué nos está sucediendo? Pues esta semana ha sido terrible, creo yo, para toda la ciudadanía. Nos ha puesto un espejo para ver lo que está sucediendo con Guatemala y efectivamente yo sí creo que si ahorita no emprendemos reacciones mucho más drásticas, mucho más definidas y exigimos que las máximas autoridades como el propio presidente Colón asuman su responsabilidad de lo que está aconteciendo, estaríamos muy mal, pero yo sí veo esa decisión en la mayor parte de la gente. Después de la erupción del Pacaya, la tormenta Ágata, la renuncia del doctor Castresana, comisionado de CICIG, y de alguna forma la caída de la máscara de los grupos que verdaderamente controlan, dominan y manipulan este gobierno,
hay más evidencias de que Guatemala de alguna forma está gobernada por el crimen organizado con un altísimo grado de contaminación en las instituciones que imposibilitan el que incluso se pueda, aunque sea demostrar apoyo a una institución como CICIG, financiada por la comunidad internacional, tratando de salvar los niveles de violencia, inseguridad e impunidad que Guatemala tiene. Señores, ¿no estamos llegando a un extremo absolutamente absurdo? Sí, realmente la concepción precisamente de CICIG es para coadyuvar al rescate institucional en el sistema de justicia guatemalteco. O sea, nos habíamos dado cuenta que esto, el vacío institucional era terrible, la debilidad institucional. CICIG viene entonces a coadyuvar en ese fortalecimiento de la institucionalidad, pero no viene a sustituir a la institucionalidad. Esa es obligación de los guatemaltecos, fortalecer esa institucionalidad. CICIG solo viene a coadyuvar, a apoyar el proceso. Por supuesto, lo que decía Marta, el doctor Castresana no podía hacer absolutamente nada si nosotros no logramos construir instituciones en el sector justicia sólidas, fuertes, que verdaderamente sean frontales ante la impunidad, ante el crimen organizado, ante las mafias, ¿verdad? No es posible. O sea, la Comisión contra la Impunidad es solo una pequeña comisión, ¿verdad? Que no es muy grande, que busca verdaderamente apuntalar ese proceso. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que no hay una voluntad política en nuestro país precisamente para fortalecer la institucionalidad del sector justicia. Y eso es gravísimo, porque entonces de nada sirve todos esos apoyos internacionales, sino que estamos enfrentados ante una situación en que hay que acudir a las reservas morales de la patria. Ya no son tiempos para estar esperando. Las reservas morales de la patria, las reservas morales de esta generación que lidere a los jóvenes, porque los jóvenes están deseosos precisamente de que este país no sea el país que tenemos en este momento. Están deseosos de que haya un futuro promisorio para nuestro país. Y eso no podemos seguir esperando a que tomen totalmente el control, a que perdamos nuestro país. Ya basta, señores. Tenemos que participar, tenemos que afrontar con entereza, con esperanza, las realidades de este país y sacarlo adelante. Sí. Licenciado Trujillo, su experiencia internacional, su conocimiento de los países, su relación con la comunidad internacional, de alguna manera le dan una perspectiva más lejana que quienes sentimos con más dolor lo que pasa en Guatemala, la forma en que la gobiernan y las tragedias que no se resuelven y el sufrimiento que provocan. ¿Cuál es su lectura del momento que vive Guatemala? Bueno, el momento que vive Guatemala se está intentando diluir un tanto por los hechos satisfactorios que han ocurrido, como es la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Lo voy a intentar poner en blanco y negro. Aquí lo que ha ocurrido es que el presidente no ha ejercido sus funciones. Eso es lo que ha ocurrido. El presidente, como bien decía la diputada Montenegro, tenía una oferta de 6 funcionarios o de 6 aspirantes a ser fiscal. Podía haber elegido el que él quisiera. Únicamente tenía la obligación moral y política de explicar las razones de su elección. Y si se equivocó, de admitir la responsabilidad de su error. Y exactamente no ha hecho ni una cosa ni la otra. Si en puridad política lo que hay es una ausencia de liderazgo, del ejercicio de la responsabilidad política, pero no a cualquier nivel, a nivel presidencial. Podemos decir que hay un autismo presidencial en este tema en particular, por no entrar, por ejemplo, como me decía Helen, en el tema policial, donde llevamos por 3 años dilatando progresivamente el tiempo y la esperanza de que algo bueno va a ocurrir, y aquí no ocurre nada. Nos falta en la Constitución un artículo que tienen la mayor parte de las constituciones occidentales, y es la revocación del mandato presidencial. Es decir, cuando un presidente no está en condiciones o se aprecia por parte de la ciudadanía o de los grupos políticos que no ejerce
con responsabilidad las funciones para las que fue elegido, la mayoría de las constituciones permiten que salga. Eso no es posible aquí, y entonces estamos dilatando situaciones que realmente han llegado al extremo que todos ustedes han expuesto. Estamos realmente mal, y lo que es peor, esto desnuda una situación que inevitablemente va al vacío. Aquí ya no hay vuelta atrás para mejorar. Y si no aceptamos eso, evidentemente en el año que queda no vamos a poder siquiera pintar el piso con las bases necesarias para construir y seguir viviendo en democracia. Licenciada Maque, este momento de inflexión que está viviendo Guatemala, ¿a qué debe motivar a la sociedad? Yo creo a participar. Yo creo que hemos estado escuchando ya muchos conferencistas donde nos han dicho, era aquel venezolano donde decía hay que dejar de ser habitantes y ser ciudadanos y empezar a ejercer nuestra ciudadanía y perder el miedo a la participación, porque a diferencia de otros continentes, el ser un servidor público en otros lados es ser un honor, es decir, porque es poner tus conocimientos al servicio de tus bueno, en este caso de los guatemaltecos. En cambio aquí, el ser un servidor público se llama mediocridad y se llama aprovechamiento para sus negocios ilícitos. Entonces, si no cambiamos esta mentalidad, no vamos a poder rescatar nuestras instituciones, precisamente porque dejamos en la mediocridad el tema de las instituciones. Yo me animé a tomar el tema de la reforma policial, porque sí me preocupan los 7,000 muertos que tenemos anualmente, que la situación de la policía, si no empezamos a hacer algo ahora y le damos continuidad, vamos a morir más y cualquiera de nosotros puede estar ahí y nuestro país se viene de pique. Sí. No tenemos tiempo y el tiempo se nos está agotando porque cada vez perdemos más oportunidades. Entonces yo sí haría un llamado a todos los guatemaltecos a que tratemos realmente de ejercitar nuestros derechos, nuestra ciudadanía y que le perdamos el miedo a la participación. Sí. Volvemos en un momento para seguir con Libre Encuentro, momento de inflexión en Guatemala, crisis institucional. Bienvenidos, Libre Encuentro, crisis institucional, momento de inflexión para Guatemala. Hay 2 o 3 temas que son fundamentales y debiéramos aprovechar los minutos que tenemos para esto. La Corte de Constitucionalidad, gracias a los protagonistas que abrieron ese espacio, ya esta importantísima decisión de la Corte, abre las puertas para una nueva oportunidad de iniciar otra vez el proceso que llevaría al final a que se pueda escoger al futuro fiscal general de la República. La sociedad tendrá que acompañar muy de cerca ese proceso, pero vienen otros 2 procesos igualmente o más importantes, como es el Contralor General de la Nación y los magistrados que estarían ocupando la próxima Corte de Constitucionalidad. Son 3 batallas importantísimas que deberán pelearse como la última batalla cada una de ellas, porque de eso depende el que Guatemala preserve su sistema democrático incluso. ¿Licenciada? Bueno, yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo de unificación de un movimiento que venga a ayudar a recuperar el país que se está perdiendo. Es el tema de la Contraloría, el tema de la Corte, pero también fiscalizar lo del MP, porque los comisionados bien pueden otra vez hacer lo mismo, ¿verdad? Como solo se les sugiere que se inhiban de conocer, pueden ser los mismos, ¿verdad? Y muy pronto lo vamos a saber. Yo exhortaría que, como insistentemente hemos dicho, si los buenos no nos unimos, los malos nos muelen a palos, ¿verdad? Entonces sí debiéramos gestar un esfuerzo de consenso con 5 puntos básicos, empezando por el tema de seguridad y justicia, ¿verdad? El tema de la ley de servicio civil, entre otros, y fiscalizar estos procesos que en la coyuntura van a ser decisivos para el futuro del país. Sí. Tal vez yo creo que sin menoscabar la importancia que tiene el Contralor General, definitivamente, y los otros procesos que tenemos pendientes, yo sí quiero enfatizar que el Ministerio Público es crucial. Realmente el fiscal general es el elemento fundamental como contralor de la legalidad del país, aún hacia los otros funcionarios de Estado. Entonces, la importancia de un fiscal independiente, con conocimiento, con interés y con dedicación, es esencial hasta para controlar esa falta de autoridad que estamos viendo. Es decir, no encontramos una respuesta ni una responsabilidad de los funcionarios que están encabezando los organismos de Estado. Entonces, allí podría entrar a funcionar un buen fiscal,
que tuviera realmente los atributos, como decimos en Guatemala, y las calidades para hacerlo, pues. Y de cualquier manera, la Corte de Constitucionalidad pues enmendó el procedimiento, ¿verdad? Va a haber otro proceso de selección del fiscal general de la República. Ahorita pues está pendiente establecer cómo se va a integrar esa comisión de postulación, ya que la Corte de Constitucionalidad pues sugirió que se inhibieran los miembros de la comisión de postulación que participaron, que incluso creo yo que hasta el presidente de la República debiera de inhibirse, porque él también fue parte precisamente de este proceso que ha enmendado la Corte de Constitucionalidad. Entonces, este nuevo proceso, pues digamos, reviste nuevos desafíos, ¿verdad? ¿Quiénes van a participar? Tenemos que exhortar a los mejores juristas del país para que se atrevan a participar, para que sean, digamos, los que rescaten esa institucionalidad que en este momento se ve menoscabada. Yo creo que es un momento crucial, ¿verdad? Porque no tenemos que quedarnos solo con esa resolución o esa sentencia histórica de la Corte de Constitucionalidad, sino que tenemos que ir más allá, ¿verdad? Tenemos que velar porque ese proceso sea totalmente transparente, limpio, pero al mismo tiempo que haya materia prima entre la cual escoger a los que vayan a ser los candidatos a fiscal general de la República. Y en el tema de la Corte de Constitucionalidad, pues no podemos regresar a la Corte de Constitucionalidad del gobierno FRGista. Una Corte de Constitucionalidad totalmente entreguista, una Corte de Constitucionalidad que permitió que se violara la Constitución con la famosa inscripción de la candidatura de Ríos Montt. No podemos permitirlo. Nos estamos dando cuenta hoy de la importancia que tiene una Corte de Constitucionalidad independiente, una Corte de Constitucionalidad que esté totalmente apegada a derecho. Por eso es que tenemos que empeñarnos en que la nueva Corte de Constitucionalidad tenga precisamente los mismos principios y los mismos valores que los que tienen los actuales magistrados de ese tribunal. Yo quiero seguir el tema de Mario porque de todos creo que es el más interesante y el más importante. A fin de cuentas, lo legal es lo que la Corte de Constitucionalidad termina diciendo. Eso es lo legal. Hay que decirle a la ciudadanía que la Corte Constitucional no tiene el mismo proceso de elección que el resto de los magistrados. Es una elección eminentemente política. Un magistrado lo nombra el presidente, otro el Congreso, otro la USAC, otro el Colegio de Abogados, y ayúdenme con el quinto. Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia. Y resulta que todas estas instituciones son las que están en cuestionamiento. El propio presidente por su actuación en este caso. El Congreso no vamos a decir nada porque está la diputada que luego puede ampliar. La Universidad de San Carlos hemos visto el proceso. El Colegio de Abogados ya hemos visto la designación. Y el presidente de la Corte Suprema de Justicia se nos fue al Brasil. Pero si regresa también actuará en eso. ¿Estamos seguros de que van a elegir una Corte de Constitucionalidad con esas calidades que dice el magistrado? Licenciada Mac, ¿qué opina usted? No, esa es la preocupación. Por eso cuando tú hablabas del tema de la inflexión y qué es lo que debemos de hacer los ciudadanos, sí es perder el miedo a participar. Estamos conscientes que el hecho de participar públicamente, claro que lo pone a uno en el ojo del huracán, pero tenemos que perder ese miedo. Yo creo que todas las organizaciones que hemos estado haciendo la fiscalización también tendríamos que hacer una reflexión y una autocrítica, ¿verdad? De que el hecho de fiscalizar no significa también destruir todo lo que sea y que no hay nada bueno, sino que tratar de ir teniendo visiones incluso hasta más positivas, ¿verdad? Porque hay que hacer incluso hasta matices. Tú no podés, dijéramos, calificar lo mismo por bueno, no se puede, hay matices a la hora de estar señalando los problemas que tiene cada uno de los candidatos. Y luego, yo sí, los jóvenes que están, como Mario decía, hay mucho deseo de participación, hay que darles un acompañamiento, porque ellos tienen la fuerza, quieren hacer algo, pero les falta que efectivamente alguien les acompañe para ir, y cometiendo errores también se aprende, pero yo creo que a los jóvenes también hay que darles un acompañamiento. Sí. Licenciada Montenegro, uno de los actos en estos días que, digamos, siguió desdibujando al Congreso y sumándole más desprestigio fue el intento o la juramentación del Consejo del Ministerio Público. ¿En qué condiciones se da eso? ¿Por qué se atreven a dar semejante paso cuando lo hicieron en un momento en que solo terminaron de lograr que se les cayera la máscara? ¿Qué pasó?
Bueno, lo que pasó inicialmente es que se escogieron 3 personas, 2 que aparentemente seguían teniendo cuestionamientos. Faltaba su juramentación, pero estaba en ciernes qué iba a ocurrir con el fiscal. Y era de entender que habría que haber esperado. Pues no se quiso, se le juramentó en la instancia de jefes de bloque. Yo prefería ausentarme y bueno, al final no pasó nada, gracias a que la Corte tomó una decisión de empezar de cero. Pero al final lo que ocurre, y yo lo insisto muchísimo, pero no se ha querido en el país, pues yo lo insisto muchísimo, es la necesidad de involucrarse también en la participación política. Porque participar en la sociedad civil es importantísimo, genera un contrapeso, pero el otro peso es la participación política. Y ese es el resultado de no participar y dejar que otros hagan por nosotros. Y así aquí podemos hacer muchos foros y hablar muchísimo, pero las cosas siempre van a estar así si no nos involucramos. Claro, las cosas suceden en esos foros. Así es. Sí, fue lamentable el que se haya juramentado al Consejo del Ministerio Público, porque también, como sucedió en el Ejecutivo, esto provocó un enorme nivel de desprestigio extra y también una decepción muy grande en la comunidad internacional y por supuesto en toda la sociedad. Sí, yo esperaría también que, es cierto, pero también esperaría que se pudiera diferenciar. No estuvimos todos. Sí, por supuesto. Hay cosas que se pueden cambiar todavía. Todavía tenemos algún tiempo para empezar a cambiar las cosas en este país. Sí. La dificultad que yo veo precisamente es que la ciudadanía, cuando le juega la vuelta a las propias instituciones, como sucedió con esta juramentación que hizo el Congreso, estas 2 personas, realmente no le queda mucho que hacer a la ciudadanía. Y si además no podemos recurrir a un organismo judicial que responda adecuadamente, estamos bastante atados de manos, ¿no? Y creo que eso es parte de la situación que nos tiene donde estamos. Pero hay otro punto. El doctor Castresana yo creo que nos ha dado varias buenas lecciones, pero una de ellas es también que tenemos que aprender a hablar con más claridad. Es decir, en Guatemala la gente se espanta cuando se dicen las cosas como son, con las palabras que son. Caramba, entendamos ya que lo que tenemos enfrente es una situación gravísima, que no podemos seguir con lenguajes muy diplomáticos o muy rebuscados. No, eso le corresponde sí al cuerpo diplomático, pero nosotros ciudadanos que nos está afectando lo que está sucediendo en Guatemala, por Dios, salgamos todos y hablemos con las palabras que deben de usarse. O sea que usted dice que cuando el vicepresidente habló de corruptos, hipócritas y mentirosos, ya sabemos a quiénes se estaba refiriendo. Definitivamente. Nuestro país está en juego. Creo que tenemos que perder el miedo, porque esta es una sociedad acobardada, es una sociedad silenciada. Ha sufrido mucho esta sociedad, ha padecido mucho a lo largo de su historia. Eso es indudable. Pero no podemos seguir llorando sobre nuestro pasado triste y tormentoso. Tenemos que visualizar un futuro promisorio, un futuro mejor. Y para eso hay que tener conciencia cívica y conciencia política. Un poco en la misma línea que decía Helen y en la misma línea que decía Ninette. Tenemos que llamar a las cosas por su nombre también, como decía Marta. Pero no podemos ya estar en este inmovilismo. Tenemos que verdaderamente entrar en un proceso de participación activa. Tenemos que liderar, tenemos que acompañar a los jóvenes. Los jóvenes, insisto, están expectantes, quieren desbordar en función precisamente de hacer los cambios que este país necesita, la reforma política e institucional que usted señala. Yo creo que ya no es cuestión de seguir agachados esperando. Creo que ya hay suficientes sucesos, suficientes hechos, suficientes actos, suficientes manifestaciones que nos están diciendo que vamos mal, ¿verdad? Y por lo menos se está debatiendo. Yo creo que eso es positivo. Estamos debatiendo, estamos generando precisamente este tipo de espacios, ¿verdad? Están dando precisamente una luz, ¿verdad? Que debe pues iluminar a todo Guatemala, si es posible. Veremos cuánto tiempo más nos dejan, porque también los espacios de libertad de expresión y la democracia está sufriendo en este campo, y por supuesto las amenazas y las calumnias están a la orden del día, y aquí pues creo que hay varias víctimas de este esquema perverso que se sigue manejando en la política de nuestro país a las más altas esferas gubernamentales. Volvemos en un momento para seguir con Guatemala, un momento de inflexión.
Bienvenidos, Libre Encuentro. Guatemala, un momento de inflexión. Estamos arrancando entonces una nueva etapa en esta situación de crisis en Guatemala, en la que si bien se abren oportunidades, las cuales dependen de que la sociedad realmente participe y se comprometa, no solo desde la perspectiva de la sociedad civil, sino también en la política, como bien dice la licenciada Montenegro. La pregunta es cómo ayudamos a operativizar esto, esa ira, esa frustración, esa energía de alguna forma reprimida que hay en la juventud y en muchos sectores de la sociedad. ¿De qué forma se puede canalizar para que al final se convierta en un aporte legítimo en pro de la democracia y del fortalecimiento institucional? Yo diría que hay que castigar en el sentido de que si yo sé que esa persona es corrupta, y especialmente en los pueblos, en el tema de los diputados, si sé que ese diputado ha sido corrupto, es que simple y sencillamente ni lo saludo, ni siquiera le hago el voto. Es decir, tenemos que dar mensajes de rechazo y ¿por qué no decir de repugnancia hacia esos malos guatemaltecos que realmente nos están sumiendo y hacer que realmente Guatemala quede en manos de personajes oscuros, ¿verdad?, del crimen organizado, y que perdamos el único país que tenemos, que es Guatemala. Yo me apunto al mensaje de Mario. La juventud es una masa importante, somos un país de jóvenes, donde los que ya no somos tan jóvenes tenemos la obligación de generar ese faro, cada uno desde su plano profesional, y promover la participación juvenil. Creo que el lenguaje claro y contundente que Marta apuntaba es esencial en un país tan correcto y tan educado, pero a veces que gasta más el tiempo en saludar que en decir las cosas como son. Y luego recordar una frase de un filósofo español que la dijo aquí en Guatemala hace unos años: para ser ético no hay que esperar que otros lo sean, eso comienza por uno mismo en cualquier momento, dar el ejemplo. Bueno, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por ser referentes de esa juventud que está en ciernes y que intenta involucrarse, pero que seguramente por temor, por los años duros de violencia en Guatemala, no lo ha podido hacer. Interpreto eso que dice, que somos un país demasiado educado, pero que al final un país en el que se ven cosas terribles. Pero yo creo que más que eso, yo creo, aparte de la actitud, es una cuestión de ejercer nuestra ciudadanía con mucho valor y mucho coraje, y que es lo que yo creo que a los guatemaltecos les ha faltado. Podemos ser muy educados, pero eso no nos va a quitar el coraje, el valor, la decisión, la dignidad, y creo que hay que exhortar a la sociedad a involucrarse y a participar desde el ámbito que estime pertinente, porque yo creo que todos los ámbitos son importantes en este momento, pero sí dejar sembrada una idea. No podemos dejar pasar este momento sin unificar esfuerzos y sumar independientemente del color, la tendencia en función de país. Yo creo dos temas, Dionisio. Yo creo que por un lado, Guatemala no nos hemos acostumbrado a, y voy a usar una palabra en inglés porque nunca he encontrado un sinónimo en español, accountability. Es decir, tenemos una serie de funcionarios que, electos o nombrados, asumen una serie de responsabilidades, empezando por el juramento a la Constitución. Es decir, llegan, juran que van a defender la Constitución, que la van a respetar, luego se la lleve el viento, o ellos soplan el viento para que se la lleve, y nunca exigimos esa responsabilidad. Mientras continuemos en eso, el asunto sigue estando perdido. Y hay otro tema que a mí me preocupa en Guatemala: nos falta sentido de urgencia. Fíjese que sin dejar la prudencia de lado, pero todo lo dejamos para un año, para 2 años, para 3 años, y así se va la vida, y se va la vida del país, que se está muriendo. Entonces, en ese sentido yo haría un llamado también: rescatemos esa sensación de la urgencia y actuemos de acuerdo a eso. Sí. Quedan 20 segundos, licenciado. Sí. La Constitución, mencionaba Marta, debe ser nuestro faro, nuestra guía. Ahí están plasmados pues todas nuestros principios, nuestros valores. Y eso, indudablemente, es lo más importante que tenemos. Yo creo que si imponemos y hacemos valer nuestra Constitución, creo que habremos dado un paso importante en ese proceso. Y además, las palabras de José Ingenieros en el tema de que lo que rescata a las naciones es la juventud, la energía
y el entusiasmo. Creo que eso es aplicable a nuestros tiempos. Pues muchas gracias. Yo quiero presentarles mi respeto y mi admiración a ustedes porque son personas, seres humanos que están en primera fila dando una batalla importantísima por Guatemala. En el caso del licenciado Trujillo, incluso habiendo nacido en otras tierras muy lejanas, está aquí en esta tierra violenta, compleja, llena de problemas y frustraciones, pero con mucho ánimo de salir adelante. Licenciado, ojalá que este país le merezca y por supuesto debemos decir también que agradecemos y presentamos nuestro respeto al doctor Carlos Castresana con mucha vergüenza porque al final Guatemala le queda mal. Él presenta su renuncia bajo circunstancias muy difíciles, sobre todo después de lo que él mismo denuncia cuando afirma claramente que no tuvo el apoyo de las autoridades que él necesitaba para cumplir con sus funciones, y a pesar de eso logró dar avances muy importantes y, como dijo la licenciada Alto Aguirre, nos dio algunas lecciones importantes que debemos seguir muy de cerca. La Corte de Constitucionalidad, por supuesto, jugó un papel protagónico una vez más con este fallo histórico que rescata de alguna forma un momento en la vida institucional de nuestro país y nos da esa oportunidad que debemos aprovechar. Así que gracias a Dios que Guatemala los tiene a ustedes, y a todos los que podamos seguirlos y acompañarlos en estas batallas, pues ahí estaremos mientras Dios nos dé vida y seguridad. Verá que en estos tiempos está difícil. Así que muchísimas gracias. Con ustedes volvemos la próxima semana, esperemos. Cuídense mucho. Hasta pronto. El rescate institucional de última hora que protagoniza la Corte de Constitucionalidad se logró gracias a procesos legales que iniciaron la licenciada Ninette Montenegro y otros ciudadanos responsables y valientes, quienes señalaron los vicios y los oscuros intereses que predominaron en el proceso para escogencia de fiscal general. Pero es importante reflexionar que se logró rescatar el Ministerio Público porque tenemos a un grupo de magistrados en la Corte que son personas honorables y profesionales capaces con una trayectoria de honor y dignidad. Y debemos decir también que esto, a pesar de las cobardes amenazas que hace tiempo reciben y de frívolos procesos legales que fuerzas oscuras les han iniciado. A pesar de eso, una vez más, los señores magistrados han cumplido su deber. Ahora bien, evitar hoy el secuestro del Ministerio Público no garantiza que no lo vuelvan a intentar. Por eso, en esta segunda oportunidad que nos abre la Corte Constitucional, la sociedad civil debe participar con más fuerza, con más carácter y con más determinación para que el próximo fiscal general cumpla con los requisitos que sirvan a Guatemala para curarla de esa terrible enfermedad que se llama impunidad. Hoy, ante tanta hipocresía, tanto cinismo y cobardía, no podemos más que levantar la bandera de la verdad y la decencia y exigir más democracia y más transparencia. Otro proceso que requiere vigilancia desde ya es el que iniciará en los próximos meses para elegir la nueva Corte de Constitucionalidad. Analistas serios afirman que las condiciones están dadas para que la próxima Corte caiga en malas manos. Esto daría el golpe final a la poca institucionalidad que queda en Guatemala. Si la sociedad no se compromete a dar esa batalla como si fuera la última, podríamos estar el próximo año, por estos mismos días, enterrando la poca democracia que nos queda. Pero hoy, Guatemala puede decir con orgullo y satisfacción: gracias Corte de Constitucionalidad, gracias Ninette Montenegro, gracias Movimiento Pro Justicia, Foro Guatemala, grupos de jóvenes, gracias doctor Carlos Castresana. Somos una nación de 1000 batallas, muchos desencantos y demasiadas frustraciones, pero también somos un pueblo luchador que ha sabido levantarse de las cenizas y las caídas. La política y las élites han fallado, y cuando esto sucede en una nación, las fuerzas oscuras del mal se aprovechan para destruir, esclavizar
y condenar a su pueblo al más amargo y triste de los subdesarrollos, el de conciencia y de carácter. Por eso, cabe preguntar, ¿a qué extremo se debe llegar para que se activen los líderes y dirigentes de todos los sectores de una nación para exigir precisamente democracia, seguridad, justicia, transparencia y libertad?